a abrir el capítulo internacional también de Estados Unidos con nuestro periodista desde allí, Henrik Rebinder, desde Los Ángeles, Estados Unidos. Henrik, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bien. Bien, con varios temas que involucran a los Estados Unidos, sobre todo el primero, y de cara a que hablamos bastante con periodistas en México, que tiene que ver con los productos que vengan de México y de Canadá, y esta suba de aranceles. Contanos qué es lo que plantea Donald Trump. Bueno, lo que está haciendo el presidente electo Trump es mezclar dos de sus prioridades en un mismo tema y lo hace de una manera un poco caótica, como hace todo, que es combinar esa prioridad de él de controlar la inmigración con el tema de los aranceles y el control de drogas. Es Claro, muy discutible que algo no tiene que ver con lo otro, porque una cosa son los aranceles y lo que es la política comercial dentro del marco del Tratado de Comercio de Norteamérica que hoy rige, y otra cosa es la prioridad de controlar el ingreso migratorio de los inmigrantes y el tema de las drogas con el fentanilo. Entonces, cuando uno ve que él pone a los tres principales países que son negociadores de Estados Unidos para castigarlos por este tema, con importaciones sobre de Canadá y México de 25% y de 10% de China, ahí está haciendo una que realmente confundió a mucha gente acá. Lo que sí se plantea, y la mayoría de los analistas ve esto como un inicio de una negociación para reformar otra vez el tratado de libre comercio que existe entre Canadá con México, como lo hizo en el 20. claro. Ese es un tratado de los 90, perdón, y es un tratado de los 90 que fue reformado en 2020 por Trump para dar una mayor protección a los trabajadores estadounidenses, y ahora se encamina a otra nueva negociación, que esto podría ser el punto o la patada inicial de esa negociación. Claro, México venía muy confiado en el libre comercio con los Estados Unidos, en tener por primera vez una presidenta mujer en México. ¿Y cuál es la relación de Claudia Sheinbaum con Donald Trump? ¿Hubo saludos en cuanto se supo que Donald Trump iba a ser el presidente? ¿Hubo alguna discusión acerca de esta cuestión arancelaria a un país tan amigo y tan dependiente como lo es México con Estados Unidos? No hubo ningún anticipo de que esto podría ocurrir, o que, es decir, esto fue una sorpresa para todos, en México como en Canadá. La relación con México es una relación complicada, pero muy necesaria, porque necesitan controlar la inmigración. México necesita ser una parte de control de inmigración y necesita hacer, y el 80% de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos. Entonces, la presidenta Sheinbaum dijo que va a haber un tit for tat, ¿no? Que van a aumentar a, ellos también los aranceles, pero el impacto que sufriría las exportaciones de México sería muy, pero muy grande. Es lo mismo que se habla acá internamente en Estados Unidos de cuál sería el impacto en la economía de los estadounidenses estos aumentos de aranceles, porque hay que ver que ya hay un 25% de aranceles en algunos productos chinos. Esto lo subiría a 35%, Claro, con un podría, 10% más. entendiendo el consumo o la cantidad de productos que llegan de China, México y Canadá, ¿podría llegar a afectar la inflación en el país? La mayoría de los economistas están diciendo que sí, porque básicamente el arancel que se cobra es un arancel que se pasa al consumidor, que lo paga el importador y lo pasa al consumidor. Claro. Esa es una discusión, esa es una discusión que tratan de convencer al presidente electo Trump, que eso es lo que va a ocurrir, porque dentro de su idea
Trump lo que piensa es que todos esos aranceles que se van a recaudar de las importaciones, esas van a ir para pagar el déficit, como si fueran pagados por los extranjeros y no por los americanos. Claro. Entonces, eso es una conversación larga y es difícil llegar a convencer a Trump de que en realidad la economía quizás no pueda aguantar eso. Y esa es la discusión que va a haber dentro del gobierno de Trump entre el secretario de Tesoro y el secretario de Comercio, que tienen posiciones un poco distintas, aunque son alineadas con Trump, pero esa va a ser una de las peleas dentro del círculo de Trump que van a estar ocurriendo, porque hay que recordar que el estilo de manejo de Trump es de tener gente con ideas distintas que los hace chocar entre ellos y él decide. Entonces, este va a ser un tema fundamental para ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Henrik, en la historia de los Estados Unidos, ¿qué pasó con los aranceles? ¿Podemos hacer algún tipo de escenario posible? Con China sabemos que van y vienen el aumento de aranceles, pero con México y con Canadá, ¿esto ya se dio? ¿En qué momento de la historia de los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos ha tenido una historia de proteccionismo en algunos momentos, pero lo que se podría decir que los 90 fueron la época de la globalización. Ese es el momento en donde se decidió hacer el Tratado de Libre Comercio, donde se decidió que se exportaban los empleos afuera para recibir los productos baratos adentro. Entonces, esa apertura tuvo un periodo, y esa apertura lo que mostró es que le costó mucho a la fuerza laboral de Estados Unidos, y la reacción que tuvo esa fuerza laboral es el nacionalismo de Trump después de la globalización. Claro. De Clinton y de Bush y de Obama, viene Trump con un resentimiento de clase trabajadora blanca que perdió su empleo, que perdió sus ingresos buenos, y ahora viene el proteccionismo de Trump, que es muy parecido a lo que hizo China antes. Porque China antes lo que decía era que si vos querés vender los productos en China, tenés que traer tu fábrica, tenés que ponerla ahí, tenés que contratar a chinos, y ahí se te permite vender. Claro. Eso mismo es lo que está queriendo hacer Trump ahora. Es un nacionalismo impuesto. Vamos a la transición y algo que recién hablábamos con nuestra analista internacional acerca del alto el fuego generado por Joe Biden. ¿Qué pasa en esta transición en decisiones fundamentales para el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué le pasa a Joe Biden y a Donald Trump? Y si Donald Trump tiene injerencia en lo que hoy está haciendo Joe Biden, o realmente están llevándose en una transición bastante difícil. A mí me parece que hay que tener en cuenta que los 60 días que se toma de este alto el fuego, eso significa que terminan con otro presidente acá en Estados Unidos. Claro, 20 de enero. Entonces lo que está haciendo Biden tiene como para mantener el fuego o mantener la estabilidad hasta después de que él se vaya. Lo que sí se sabe es que cuando llegue Trump va a haber un giro bastante grande con la política hacia el Medio Oriente. Porque, por ejemplo, la designación de embajador estadounidense en Israel es un político evangelista que solo ve a un Israel de fronteras bíblicas y desconoce la presencia de los palestinos. Esto, cuando llegue ese momento ahí, vamos a ver cómo es la negociación con Hezbollah y fundamentalmente con Irán, porque se está hablando que Irán está interesado en negociar un acuerdo nuclear con Estados Unidos y con Trump, porque ve que este tema de Hezbollah y de Hamas le está costando mucho. Claro. Y posiblemente está tratando de separarse de estos proxies que operan como su brazo armado, le están costando mucho a Irán, y por eso
se ve que quizás haya una apertura, que es como lo que pasó con la negociación que empezó Musk Claro. con Irán en Nueva York. Entonces, que va a haber cambios, van a haber cambios. Va a haber cambios. Henrik, vamos a para la próxima hablar más de la transición, de qué es lo que se va cerrando los capítulos de Donald Trump, sobre todo lo judicial, pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo entrevista. Gracias.